Ser podcast. A vivir que son 2 días. Verastus Viñaja de San Pedro, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, hola. Recuerdo aquellos tiempos en que teníamos una sintonía para esta sección. Es como todo va peor, ¿verdad? Todo va peor. Igual se recupera algún día en algunos. No remonta. No. Verastus Viñaja está en Tortosa, ¿no? Sí, en Tortosa, pero está, pero no está, digamos. Está, pero no está. Ahora le saludaremos porque. ¿No está? Pero mira, ya vamos a empezar y si solo digo el nombre, tú ya te vas a lanzar y tendrías para media hora. James Watson. Sí. James Watson, pongo en antecedentes, es el biólogo al que se le atribuye uno de los grandes descubrimientos de la ciencia, que te ha permitido a ti hacer toda una carrera, además, porque eres doctor en genética y en biología molecular. Sí. Descubrió la famosa estructura de doble hélice que tiene el ADN y recibió por eso un Nobel de Medicina en el 62. Jim Watson ha muerto con 90 y bastantes, creo, 97, 98. 97 años, siendo un racista. Sí, porque es lo que ha caracterizado la última etapa de su vida. Tampoco es que sea un racista de tomo y lomo, ¿no? Todo esto viene de... No hay graduaciones de racismo, o lo eres o no lo eres. Bueno, ya, pero no se dedicaba a eso. No tengo claro que fuera racista. Lo que pasa es que lo que es un bocaza, siempre fue un bocaza. Y esto venía de una entrevista que le dio el Sunday Times, al fin y al cabo. Se le escapó una frase, luego gestionó mal la crisis, le echaron del laboratorio. La frase era que él dijo que la inteligencia de los africanos no era desde luego como la nuestra. Sí, decía que él conocía a mucha gente afroamericana de un gran talento, pero que en promedio Watson siempre ha sido bocazas, ¿no? Jim Watson, nadie lo llamaba James, era Jim Watson, porque intervino, en el descubrimiento de la doble hélice junto a más gente, Francis Crick, Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, y tenía 25 años cuando uno de los grandes descubrimientos de la biología en toda su historia, ¿no? Con 25 años estás consagrado como alguien que va a aparecer en las enciclopedias de dentro de 1000 años, ¿no? Y bueno, el resto de su carrera ha sido como gestor científico más que otra cosa. Esto lo hizo bien. Fue, por ejemplo, el gran impulsor del proyecto Genoma. Sí. Y del proyecto Genoma público, y su primer director, ¿sí? Y abandonó la dirección del proyecto Genoma porque Craig Venter y otros científicos querían patentar los genes humanos. El ámbito y él privado, estaba en contra de esto. Era hijo de demócratas de Chicago y realmente no es... Espera, 97 años, entonces demócratas de Chicago de la época casi de la ley seca, ¿no? En el 53 tenía 26, pues nacería en el 20 y pico, ¿no? 20 y pico nació, sí. Repilló la ley seca, aunque un poco pequeño. Sí, la Gran Depresión, sí. Un poco pequeño. Sí, un poco se empezaba pronto. Y pues sí, igual que... no solo es muy famoso como científico, sino también como escritor científico, escritor de divulgación científica, porque el libro donde contó el descubrimiento de la doble hélice del ADN se llama La doble hélice. Estuvo a punto de llamarse
Honest Jim, el honrado Jim, porque desde el principio él se vio, tuvo la fama de que había robado los datos a una científica, Rosalind Franklin. ¿Y esto es verdad? Sí, no fue él el que se lo robó, fue el propio jefe de Rosalind Franklin quien obtuvo, o sea, le cogió del cajón una de sus fotos del ADN, donde se revelaba que la estructura era una doble hélice, y se la enseñó a Francis Crick y Jim Watson, porque Francis Crick era su amigo. ¿Y con Rosalind? O sea, fue una traición. Y Rosalind era una mujer en los años 50, últimos 40, primeros 50, en institutos de investigación británicos. Ella además venía de trabajar en París, donde el ambiente era ya más abierto. En Francia, en la época, era más abierto a las mujeres en ciencia que en Cambridge, en el Cambridge de la época, y fue un sufrimiento para ella todo este trabajo con su propio jefe, en una pésima relación con ella, etcétera. Y bueno, el que está claro, los historiadores han establecido con claridad que el jefe de Rosalind Franklin enseñó la foto crucial a Watson y Crick, ¿no? Y fue él el que obtuvo el Nobel. Bueno, él y Crick, sí. Vamos, en esa foto es la evidencia de que la estructura era una doble hélice, pero dentro de una doble hélice, que es como dos muelles, hélice significa muelle, es el nombre matemático de un muelle. Es como, imagínate, dos muelles de bolígrafo imbricados uno con otro, ¿no? Eso es una doble hélice. Si las tiras, lo que queda es una escalera de mano, donde los dos listones son las cuerdas, ¿no?, de la escalera, y eso es lo que dice la estructura, la foto, ¿no? Pero claro, lo más importante es lo que hay dentro de la doble hélice, que son, una vez estiradas, son los peldaños de la escalera. Y es ahí donde está la clave de todo, porque hay 4 componentes, A, G, T, C, que pueden estar ahí dentro, y A siempre se aparea con T, y C siempre con G. De manera que si separas los dos listones, cada listón puede rehacer la escalera entera, por esas reglas de complementariedad básica, ¿no? Donde hay una A, pues pillas una T y la pones ahí. Esa es la razón por la que un gen puede dar lugar a 2 genes idénticos, ¿no? Esa es la clave de todo, y eso lo descubrió Watson, jugando con cartulinas que estaban hechas a medida de estas. Joder, vaya historia tú. Quería escribir un libro sobre este hombre. Pero lo escribió él. Es la doble hélice, que es un clásico de la divulgación. Y es verdad que al final de su vida subastó su medalla de oro del premio Nobel. Sí, la subastó para dar las ganancias también. ¿Para dar las ganancias a qué? A ONGs o bueno. cuestiones, sí. No, él no, es que va a pasar a la historia como un racista, pero no es el racista de las películas, no es un supervillano de James Bond. Era un bocaza, es lo que era Jim Watson. Yo le entrevisté 2 veces, le conozco bastante. Aparte de que sí, me dediqué a... soy un producto de su investigación, claro. Bueno, oye, la ciencia también está un paso más cerca de poder leer los pensamientos. El invento se llama mind captioning, que es subtitular la mente. Es obra de un neurocientífico japonés. Tú dices, Javier, que el artilugio que hace falta es muy aparatoso, pero que es un problema técnico, y los problemas técnicos se solucionan con dinero y con soluciones cuánticas, seguramente. Sí, hay un estímulo, ¿no? Claro. Claro, son resonancias. Para obtener imágenes del cerebro en acción necesitamos estos tubos de resonancia magnética. Muchos los hemos experimentado en persona. Hay gente que no los soporta. Sí, que son muy agobiantes, ¿no? Por el ruido que hacen. Bueno, y luego no producen radiación. O sea, puedes hacer solamente unos cuantos. Bueno, es un gran imán. Que esto es un problema para la gente que lleva tatuajes a veces, ¿no? Porque es un imán fortísimo, y hay tintas de tatuaje que llevan metal. But anyway, para obtener imágenes del cerebro en acción tienes que utilizar un aparato de esos. Pero bueno, las técnicas van avanzando y habrá formas de simplificar esto. En fin, la cosa es que un neurocientífico computacional japonés ha logrado
leer, viendo qué neuronas se activan en el cerebro de unos voluntarios, leer lo que están viendo o lo que están recordando. O sea, pueden estar viendo un vídeo. O sea, lo que está, lo que está pensando, básicamente. Las imágenes que está pensando, sí. Pero ¿y se ven? ¿Cómo se ven? ¿Se ven? ¿Se ven con nitidez, quiero decir? No. Se ven con bastante... Lo que genera la máquina es una descripción estructural, por eso se llama subtitular, ¿no? Captioning. Subtitula el vídeo, ¿no? Nuestro vídeo interior mental, te explica la máquina sí, lo pone en texto. Y además es muy gracioso, a ver si lo puedo encontrar aquí. Sí. La máquina va evolucionando, ¿no? Ve la actividad neuronal. Y si el vídeo era de una persona que salta desde lo alto de una cascada, pues la máquina empieza diciendo salto, flujo. Luego, después de unos intentos más, llega arriba, caída, rápida, cascada. Ese es el paso 10 de su algoritmo, digamos. Y en el paso 100 ya dice: una persona salta sobre una cascada profunda en la cumbre de una montaña. Que se corresponde con la imagen que está. Que se corresponde exactamente, con un nivel de detalle muy Pero ¿y por qué dices que falta mucho tiempo hasta que se pueda construir una máquina capaz de hacer eso en tiempo real? No, en tiempo real es ya. Lo que pasa es que la máquina es muy aparatosa, ¿no? Te estoy pensando en películas ya. Claro, igual que se instalan cámaras en las calles, se puede instalar este tipo de máquinas y que vean quién está pensando, voy a atracar este banco. Exactamente. ¿No? Lo que pasa es que si tienes que meter a ese ladrón o futuro ladrón en un tubo de resonancia magnética, él se va a negar. O sea que la técnica habría que mejorarla para que yo te enfoque a ti con una especie Pero seamos realistas, seguramente dentro de... eso estará en el iPhone 22, ¿no? Seguramente. En el iPhone 22 lo apuntarás a alguien y ya podrás saber lo que está... Es probable. Es muy fuerte esto que cuentas, Esto, por cierto, ¿quién lo ha pagado? Es un instituto japonés privado. Un instituto privado japonés. Pera, ¿estás por ahí? Sí, vale, ya estoy. Ahora te escucho. ¿Qué tal? Sí. Qué frustración, porque además cuando estabais hablando de James Watson, yo tenía la anécdota de que yo le pedí un autógrafo a James Watson. ¿Y luego lo has tirado a la basura cuando leíste lo que dijo de los africanos? ¿O? No del todo, porque sí, en parte, sí, porque o sea, fue en mi libro que yo había publicado, era de 2011, ya había soltado sus comentarios. Lo que pasa es que yo me lo encontré cuando yo trabajaba en el NIH, allí en Washington, me lo encontré en una conferencia, yo tenía con mi libro y claro, esa disonancia cognitiva, ¿no? De saber que por un lado era el descubridor con Crick de la estructura del ADN y además fue gracioso porque le pedí un autógrafo y me dice: I'm not Brad Pitt, no soy, me acuerdo, no soy Brad Pitt. Y dije, bueno, pero para mí es como más importante para un bioquímico. Y dice, ay, ¿qué investigas? Digo, no, yo soy periodista científico. No hablo con periodistas. Me acuerdo que me dijo, porque claro, había saltado... Bueno, sí, hablaba con algunos. Él tenía sus periodistas favoritos. Claro. Sí. Como el rey. Igual. Sí. Que hablábamos de esta resonancia que permite leer los pensamientos. En esta misma línea hay un descubrimiento en la Universidad Miguel Hernández. Han probado con éxito un implante cerebral que permite ver a personas ciegas. Sí, ¿Qué sabéis de esto? Yo sé un poco porque en El Cazador de Cerebros entrevistamos al máximo responsable, Eduardo Fernández, de esta investigación, cuando ya habían hecho una primera prueba con una señora ciega no de nacimiento, sino de accidente, que habían hecho esta prueba de concepto que le habían insertado durante un tiempo pequeño, un pequeño chip intracraneal. Es decir, yo creo que lo que estabais hablando antes era extracraneal, es medir la actividad del cerebro desde fuera. Sí. Pero claro, es más preciso medirla desde dentro. Entonces había un chip de unos pocos milímetros que lo ponían en la corteza visual y esta mujer la entrevistamos también, estaba con nosotros y decía, claro, yo piensa que soy ciega del todo, o sea, es decir, veo negro, o sea, no veo nada. Y de repente estaba allí en las pruebas y de repente veo un punto. Es como que de repente hay una luz, un punto, y después una línea. En ese momento solo eran líneas y puntos, es decir, desde fuera le estaban insertando información visual directamente en las neuronas de la corteza visual de su cerebro. Entonces, el artículo científico que han publicado ahora, creo que es con 2 personas más, donde ya
ha ido mejorando la precisión de todo esto, y ya ven pues formas más sofisticadas y tal. Es decir, es un paso importante, falta muchísimo, pero conceptualmente es muy bestia que puedas no solo leer lo que está e interpretar lo que está pensando el cerebro, sino implantarle información, ¿no? En este caso visual. Hay otro paso más allá todavía en lo que se refiere a tecnologías nuevas, y la verdad es que las de hoy son sorprendentes. Una carrera científica y también empresarial por desarrollar un útero artificial que permita gestar fuera del cuerpo humano, o al menos salvar a bebés que nacen prematuramente. Y el último intento se llama Aquaboom, y es un prototipo diseñado por una empresa, en este caso holandesa. ¿De esto sabéis algo? Espera. Sí. Esto se lleva intentando desde hace mucho. Hubo unos experimentos con animales, creo que con corderos, hace un tiempo. Y la aplicación que va a tener esto es bueno, terapéutica, digamos, médica, pues cuando hay un prematuro de unas semanas creo que pueden llegar hasta las 22, 23, 24, que allí un feto prematuro no puede sobrevivir en estas condiciones porque no tiene los pulmones formados. O sea, es decir, no es como una incubadora. El concepto de incubadora es que es un prematuro que lo pones allí y él con sus propios órganos y en ese ambiente estéril y tal, pues puede sobrevivir. No, esto es una especie como de placenta, de sustituto de la placenta, incluso con un cordón umbilical artificial conectado a su cordón umbilical que le va dando oxígeno, nutrientes, hasta que esté suficientemente formado para... Claro, esto... no sé... Hombre, es que logísticamente incluso yo estoy intentando imaginar cómo claro. Sería, ¿no? Y cuesta pensarlo. Sí, mucho. ¿No? Cuesta mucho. Pensarlo. Yo creo que son estos pasos adelante que quizás en algún momento pues sí que esté la tecnología suficientemente desarrollada para que en caso de que haya este nacimiento prematuro, pues se pueda salvar a un bebé, pero es bueno, los problemas claro, que puede aquí el tema es si se pueden hacer, esto puede sustituir a un vientre de alquiler, ¿no? Claro. Y vamos a ver a gente encargando a alguna empresa bebés obtenidos en un útero artificial de este tipo, ¿no? Es donde te vuela la imaginación ahí. Pero vamos, estamos lejos de eso. Nos han salido ya como 4 o 5 películas en lo que llevamos de conversación. Sí. Sí. Que este es un tema de lo que más se ha hablado esta semana, Pera, porque bueno, la actualidad es la que es y esto ha ocupado todas las portadas. Se ha reavivado el debate de si el universo se acelera o se frena. O si más bien no será que ralentiza su expansión. Bueno, esto y lo del fiscal general del Estado es lo que ha ocupado. Claro, pero la gente está preocupada porque si es que se frena, entonces el fin del universo es un gran colapso, un Big Crunch. Entonces, claro, dentro de miles de millones de años vamos a colapsar y esto es muy preocupante. No, esto es un gran debate a nivel cosmológico. O sea, antes, si pensamos en el Big Bang como si fuera unos fuegos artificiales, ¿verdad? Lanzan un cohete y ¡pum! Hay una explosión. Lo que vemos es que al principio salen muy acelerado, muy rápido, y después se van frenando. Entonces, hasta el año 97, 98, todo el mundo pensaba que el universo se iba frenando, que hubo un Big Bang, como una explosión, y que las galaxias poco a poco se iban frenando y en algún momento quizás podrían llegar a colapsar de nuevo. Entonces lo que pasó en el 97-98 es que intentando medir a qué velocidad se frenaban, pues Adam Rice, mira, otro que también le pedí que me firmara el libro en la John Hopkins. Pero tú eres un groupie. Sí. Bueno, le dieron el premio Nobel después de que... historias. Total, que le conocí y él, mirando esta velocidad a la que se separaban las galaxias, vio algo sorprendente, que es que se aceleraban, es que cada vez se separaban de manera más rápida. Y él era un postdoc en Harvard en ese momento y me explicaba, y es que no me atreví a publicarlo, porque seguro que estaba equivocado. ¿Cómo se van a separar de manera acelerada? Entonces, cuando al final lo publicó, es cuando salió todo este concepto de energía oscura, cuando empezaron los otros cosmólogos dijeron, bueno, si esto fuera así, me encajan
otras observaciones que no entendemos, y desde entonces todo el mundo piensa que el universo se está expandiendo de manera acelerada por esta energía oscura que ocupa el 74% del universo y no sabemos lo que es. Y esta semana justo se ha publicado un artículo de, no sé si eran japoneses, bueno, de unos investigadores diciendo que depende, que había como unas correcciones en la luz que llegaba de las galaxias y según su interpretación sí que se estaba frenando. Entonces muchos cosmólogos se lo han tomado como, bueno, esto se tiene que replicar, esto todavía no es... O sea, la mayoría continúan pensando que se está acelerando, que se está expandiendo de manera acelerada, pero... bueno, hay esta pequeña discrepancia de un grupo que diciendo que sí que se podría estar frenando y entonces... Pero ¿hay alguna consecuencia, no sé, para quien esté escuchando? Quiero decir, la semana que viene seguimos haciendo planes... Y el año que viene y dentro, o sea, cero. Vale. Lo único que pasa es que quizás dentro de un tiempo se descubra por qué ocurre eso de la energía oscura. Y como San Pedro siempre dice de la ciencia básica, igual eso nos lleva a nuevas tecnologías y nuevos desarrollos y algún día dices, mira, gracias a entender qué es la energía oscura, podemos hacer X cosas o viajar por el espacio o hacer nuevos motores o quién sabe, o entender las leyes del universo. Todo este viaje por el universo para hacer un nuevo motor, hombre, no me fastidie. Yo qué sé. Oye, que tenemos un número de teléfono, a ver si hoy tenemos un ratito al final del espacio. Es de teléfono y es un número de WhatsApp, por si quieren hacer alguna pregunta a Pera o a Javier o al invitado con el que vamos a charlar ahora, sobre un tema además sobre el que mucha gente va a tener muchas preguntas y muchas opiniones. El 638-855-349, como digo, es un número de WhatsApp. Si quieren enviar una nota de audio o dejar un mensaje, también lo podemos leer. El tema, y os voy a pedir, para empezar, que me juréis por Darwin que me vais a decir la verdad. ¿Alguno de los dos toma algún tipo de suplemento? Yo tomo folato o ácido fólico, pero por prescripción médica. La verdad es que no sé por qué lo tomo, no me acuerdo, pero sí que lo ¿Alguien te lo dijo alguna vez? Alguien me lo recetó alguna vez. ¿Pero esto hace 40 años o hace 4 meses? No, puede hacer unos años, no 40, pero a lo mejor un par de años sí. ¿Sí? Sí, podría ser, no me acuerdo. Ya. Ni tampoco sé, ahora mismo no sabría decir para qué vale el folato. ¿Y tú, Pera? Yo sí que tomo algunas cositas, muy poco, pero tomo un poquito de magnesio cada ciertos días, tomo algo de vitamina D los días que me paso encerrado en casa escribiendo. Bueno, yo qué sé, es placebo, ¿eh? No sé si funciona de verdad, pero tengo como el típico cóctel de vitaminas así que también algún día tomo y ya está. Bueno, ya está, ya hay unas cuantas. Oye, por poner las cartas encima de la mesa, yo tomo melatonina, ayuda mucho con el... ¿Para dormir? Según dicen, con el ritmo. Yo llevo muchos años y tampoco he notado mucha diferencia. No. Con los cambios horarios también ayuda, si vas... Pero lo toma mucha gente, la melatonina para dormir, ¿no? Sí, eso parece. Y esta semana ha salido un estudio que leí no sé dónde, donde decía que quienes toman melatonina tienen un riesgo algo así como el 90% mayor de tener enfermedades coronarias. El riesgo es pequeño y un 90% es un poco menos pequeño, sigue siendo pequeño, pero el estudio estaba ahí. Tienen menos riesgo. Más. Salió, sí. Esteban Jodar es jefe del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Quirón de Madrid. ¿Cómo estás, Esteban? Pues encantado de estar aquí de nuevo. Hemos hablado contigo en más de una ocasión, si no recuerdo mal, de Ozempic, desde luego, ¿no? De GLP, sí, obesidad incretina. ¿Y de suplementos nunca? Y de suplementos nunca, pero es un tema apasionante. Cartas encima de la mesa. ¿Tú qué tomas, Esteban? Yo tomo solo vitamina D, que no es un suplemento, que no es una vitamina y que es realmente una hormona, un precursor hormonal. El sistema hormonal de la vitamina D regula como el 2-3% de los genes del cuerpo. Pero luego tienes que tomar el sol también, ¿no? Y bueno, si nos oye un dermatólogo, podría... Cuidado con no ofender a nadie. Hay que quedar un poco el sol. Exacto, ¿no? pero necesitas como unos 20 minutos, una dosis suberitematosa o perieritematosa y solo durante 6 meses al año. Los otros 6 meses, la angulación de los rayos solares no permite una adecuada producción de vitamina D en la piel. ¿En los meses de invierno? Exactamente. ¿Y tú lo tomas todo el año? Yo lo tomo todo el año. Sí. Sí, cuando me acuerdo. ¿Y esto decidiste tomarlo por...?
como endocrino, como... Decidí tomarlo porque estaba trabajando mucho en ese campo, estaba de hecho también participando en algún ensayo clínico con nuevas presentaciones de vitamina D, y digamos que es uno de los campos en los que estoy especializado y en los que tengo un conocimiento amplio. Y tan amplio. Como endocrino, Esteban, desde la consulta tú palparás perfectamente que hay una fiebre por los suplementos. Hay gente que va a pedírtelos directamente. Sí, bueno, de hecho, yo simplemente cuando le pregunto a las personas que vienen a consultar, la mayoría, diría yo, de los que veo están tomando algún tipo de suplemento. O sea, vienen suplementados de casa. Vienen suplementados de casa y últimamente yo diría que el top 5 de las cuestiones es básicamente creatina, que está súper de moda. También pasó un tiempo con la cúrcuma, proteínas, melatonina, están entre los colágeno, magnesio es un clásico. Magnesio es un clásico. Magnesio es un clásico. Y el omega 3 se puede considerar. Y el omega 3 también. Pero yo me gustaría, ya me conoce Javier, creo que hay que dejar mensajes súper claros. Sí. Este es un programa súper oído, ya sabes que soy muy, muy fan de él. Ninguna sociedad científica ni ningún responsable de salud recomienda el consumo sistemático de suplementos en población general. Solo en personas en las que se haya confirmado algún tipo de déficit o pertenezcan a un grupo de claro riesgo de déficit de alguna de esas sustancias. Y hablamos de un mercado que tiene un tamaño de... creo que son 2.000 millones de euros en España al año. Claro, es que esto es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que están sencillamente de moda los suplementos? Sí, además van cambiando. Los que toma ahora la gente no son los que tomaban hace un año. Sí. La cúrcuma, por ejemplo, va en caída. Y otros alcaloides... La creatina. La creatina y las proteínas ahora son... tope de gama, porque cada vez hay más gente joven que está yendo mucho al gimnasio y que quiere incrementar su masa muscular, reducir la posibilidad de lesión, recuperar más rápidamente, y todos estos están... ¿Y el magnesio? Porque está siempre ahí, es como... El magnesio está siempre ahí, es muy curioso, porque sí que es cierto que lo utilizamos terapéuticamente en medicina. Tú te vas a un manual clásico de medicina y encuentras magnesio como tratamiento para ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, algunas enfermedades asociadas al embarazo, como la eclampsia o la preeclampsia, que se caracteriza porque hay proteinuria, hipertensión, edemas, se trata con magnesio. Se tratan con magnesio algunas arritmias cardíacas, las famosas torsades de Point. Y luego, si no tomas más de 350 miligramos al día, no te pasa mucho. ¿Pero si tomas más? Pues ya pueden empezar los problemillas, dolores abdominales, diarreas. A veces se utiliza como laxante. Y en general, digamos que la evidencia científica sobre posibles beneficios es escasa, y sobre todo para lo que lo toma mucha gente, que es para evitar calambres, ahí es prácticamente nula. Me acuerdo que durante la pandemia hubo desabastecimiento de magnesio, de suplementos de magnesio. O sea, debe tomarlo un montón de gente. Sí, y sobre todo combinado con... Es muy típico la combinación de magnesio, vitamina D con vitamina K y colágeno. Yo eso me lo encuentro ahora con mucha frecuencia. Alguien va a hacerse un análisis de sangre y va a los resultados al médico de atención primaria y le sale que está bajo en algo. ¿Hay que tomar ese suplemento o hay que esperar a que el cuerpo lo genere? Depende de cuál y depende de la situación clínica. Esto que decía aplica a todo el mundo, menos a algunas poblaciones, como son, por ejemplo, las embarazadas, las lactantes, los veganos, sobre todo los veganos estrictos, que tienen que tomar vitamina B12 porque no la pueden ingerir, además de probablemente otras. Y también, por ejemplo, los ancianos institucionalizados, los que viven en residencias. Ahí sabemos que necesitan suplementos específicos porque típicamente los tienen bajos. Si tú te haces una analítica al azar, porque no de chequeo, ¿no?, que dice la gente, y te sale un asterisco,
lo razonable es que sea tu profesional sanitario quien decida si eso es significativo o no. También tienes que saber cómo de bueno es el laboratorio que están manejando. También tienes que saber, es que estas cosas que se piden hoy en día, yo veo algunos análisis que digo, que falta haber analizado el horóscopo, ¿no? Se pide todo, esas las cosas más extrañas y más pintorescas, ¿no? Extravagantes. Espera. Bueno, o sea, yo lo que tenía entendido, porque eso también, claro, cuando me empecé a tomar alguna cosa, primero me dijeron, y lo comprobé buscando, que la mayoría de personas, no sé si es cierto o no, la mayoría de personas tienen déficit de magnesio y de vitamina D en concreto. Y entonces el tema es que cuando vas al médico, te hacen una analítica, no te miren estas cosas, o por lo menos a mí nunca me la habían medido. Entonces yo sí que una vez en una clínica, por el libro este que estoy haciendo de envejecimiento y tal, sí que me salió, pues como el magnesio un poquito más bajo, la vitamina D un poquito más bajo, también por temas de una vez que me hacían análisis genéticos, decían que mi metabolismo de la vitamina D pues es de los que necesita más ingesta porque la metabolizas diferente. Y claro, dices, la dieta lo podría suplementar, pero las dietas que tenemos, porque yo soy consciente de que mi dieta a veces no es óptima. Y entonces sí que tengo esta sensación de decir, bueno, pues si no estoy comiendo tanta fruta y verdura como debería, pues me tomo un complejo multivitamínico, que ya sé que es una muy poca cantidad, que posiblemente no hace nada, o poco, pero daño tampoco. Entonces, de alguna forma lo que te preguntaría, ¿es verdad que de manera poblacional, tú dices, en los ancianos se sabe que sí, que necesitarían, pero la población general tenemos algunas carencias y se debería cada uno medir estos niveles? Bueno, aquí nos tenemos que basar, hay distintas fuentes de evidencia. Uno es, si hablamos del sistema hormonal de vitamina D y de suplementos ya sea D3 o 25 hidroxivitamina D, hay unas recomendaciones del Instituto de Medicina Americano que son las que cubren lo que se llaman las RDAs, lo que requiere el 95% de las personas aparentemente sanas, sabiendo que dejas un 5%, uno que le va a ser demasiado y otros que va a ser poco a la dosis. Cuando miramos poblacionalmente, la mayoría de la población, sobre todo algunos meses al año, la tiene baja. Pero aquí hablamos de una situación distinta porque realmente es un sistema hormonal que debiéramos de obtener por una parte de la exposición solar, que no tenemos porque no hacemos ejercicio al aire libre, y de la ingesta. Pero de la ingesta es imposible con una dieta que no esté suplementada en vitamina D, salvo que seas un campeón capaz de tomarte una docena de sardinas diarias o de huevos o 28 lonchas de queso suizo de 38 gramos. La verdad es que da pereza, ¿no? Así que en general habría que suplementar, pero probablemente sería más razonable una intervención desde el punto de vista de salud pública. Claro, es que esto te iba a decir, y tuvimos esta conversación, creo, cuando hablábamos de pacientes con sobrepeso, a quienes como les dices que una de las maneras de curar determinados problemas es a lo mejor trabajar en la dieta. Con los suplementos igual pasa lo mismo, no es tanto decir tome usted este suplemento, sino coma usted mejor. Sí, de hecho, esas recomendaciones que decía de sociedades científicas dicen que solo en personas que tengan alto riesgo esté documentado y siempre que sea posible a través de la comida y la bebida. Y de hecho, yo que sabéis que soy también un poco evidenciólogo y me gustan las cosas que digo que estén basadas, sobre todo por no tener problemas legales tampoco, ¿verdad? O sea, no eres como los periodistas que se inventan las cosas. Creo que los hay de diverso pelaje. Algunos se inventan más que otros. Algunos tienen el pelo de un color. Que yo sepa. Pero aquí, al final, hay potenciales efectos adversos. Preguntabais por los omega 3. Los omega 3, salvo uno muy concreto basado en EPA muy purificado, han demostrado aumentos de riesgo de arritmias y de hemorragias. ¿Ah, sí? En estudios, sí, en ensayos clínicos. Y luego los estudios observacionales son muy peligrosos porque puede haber una asociación que no sea causal. Y al final esto nos ha llevado en medicina a tremendas meteduras de pata que hoy intentamos limitar haciendo ensayos clínicos controlados. ¿Se te ocurre un ejemplo? Bueno, a ver, hay uno prototípico que yo todavía me echo las manos a la cabeza, que estudiabas en la carrera, la mastectomía radical ampliada de Hastel y Hastet para el tratamiento de cáncer de mama, que se llevaban la mama de la criatura, pectoral mayor, pectoral menor,
e incluso a veces parte de las costillas hasta que se llegó y se vio que quitar el tumor y los ganglios de la axila tenía exactamente el mismo. Hemos hecho algunas bíblicas. Y no hacía falta quitar los músculos de abajo y hasta una costilla. Y lo hemos planteado al principio, tema melatonina, no porque sea mi preocupación fundamental. Es que toma melatonina, también me lo he mirado, lo de la melatonina. Ah, sí. Sí, y porque hoy en día los médicos tenemos algunas armas de IA, que aunque son IA, está muy limitada cuál es la fuente. Porque el problema de la IA es que te puede analizar todo, incluido periódicos, yo qué sé, terraplanistas, ¿no? Por decir algo. Sí. Pero también manejamos algunas IAs que solo te miran revistas de estas que no le gustan a Trump, como el New England Journal of Medicine. Exacto, o JAMA, o sea, cosas que los científicos nos parecen razonables. Incluso el New York Times. Y parece que, por lo menos, la Sociedad Americana del Sueño sí que reconoce que melatonina tiene beneficios para regular los ritmos de sueño y vigilia, sobre todo cuando estás expuesto a jet lag y has viajado mucho, pero también reconoce que los compuestos son muy variados y hay incluso una asociación americana que certifica la cantidad de melatonina que lleva el compuesto, porque el problema de aquí es como con las proteínas. Tú estás tomando proteínas, pero aquello de dónde viene. Esto no es un fármaco que haya pasado una evaluación medianamente seria. Hay proteínas que vienen contaminadas con las mismas cosas que se le echan a los animales para engordarlos, que son anabolizantes, por ejemplo. Sí, clenbuterol, ¿no? Por ejemplo. ¿En serio? Bueno, es que ahora también hay mucha moda de influencers con su propia marca de suplementos. Esto está ocurriendo, es un negocio. Es decir, yo me acuerdo en un congreso de medicina integrativa que fui, y que toda la parte, cuando vas a un congreso médico, hay las las industrias farmacéuticas convencionales con sus productos y tal, pero allí en pues había de suplementos que si para las mitocondrias, para el no sé qué del cerebro, la vitamina K esta que has dicho antes que me dieron, tengo un bote, no lo he probado, pero tengo un botecito en casa de vitamina K que no sé para qué sirve, pero hay como o sea, estamos hablando de los más típicos, pero es que hay de cantidad de suplementos diferentes y yo aluciné. Y yo también creo que sería importante señalar los pocos datos científicos que hay sobre la mayoría de estos suplementos se han obtenido o en población con una enfermedad concreta o en adultos jóvenes y sanos. Y de ahí a que pase a tomarlo toda la población, algunos de ellos con patología, hay un salto muy importante. Pero es que además la mayoría de los estudios son cortos, con pocos pacientes y poco sólidos metodológicamente. A lo mejor incluso financiados por alguna empresa. Hoy me estás leyendo el pensamiento. De hecho piensa mal y aceptaré. Si tú le preguntas a Open Evidence sobre alguno de esos suplementos, te dice la evidencia es de baja calidad y curiosamente los que son independientes dicen que no sirve para nada, los que están patrocinados, que son de peor calidad, y dicen que sí. Pues esto me recuerda que yo cubrí en su día los juicios contra las tabaqueras en Estados Unidos y las tabaqueras financiaban informes que hablaban de las virtudes de la nicotina. Así que se puede encontrar cualquier cosa. Oye, hay un oyente, no sé si por preocupación por mí o porque quiere que deje el programa lo antes posible, me recomienda tomar melatonina liposomal. No sé lo que es esto. Pues yo, lo que te decía, sí que hay muchos derivados distintos y compuestos distintos. Y como liposomas son bolitas de grasa, ¿no? Pues si metes algo dentro de un liposoma, favorece que la absorción por las células. Pero espera que estamos mirando la chuleta. Estamos mirando el chuletamen. En resumen, suplementos de melatonina son útiles principalmente para trastornos del sueño, tienen pocos riesgos graves, pero hay que individualizar porque en dosis altas hay efectos adversos que son básicamente gastrointestinales, potenciales efectos protectores neurodegenerativos y, como decía, una sociedad científica que analiza el contenido para que sea lo más en Estados Unidos. Luego hay otro problema, yo creo, y esto también lo hemos importado de Estados Unidos, y es que los suplementos son bonitos. O sea, ya hay escaparates de colores, ¿no? Y cuando vas a determinados lugares ya hay estanterías llenas de botes que piensas que necesitas. Sí, a mí una cosa que
No sé cómo decirlo, pero realmente cuando estás intentando convencer a alguien que tiene un riesgo significativo cardiovascular de que se tome una estatina, y por esto del efecto nocebo y que le ha dicho a alguien que le va a doler los músculos, no se la quiere tomar, pero luego le preguntas y efectivamente tiene el cuarto de baño lleno de botes de colores, que son así como perlas, los hay en gominolas, ¿verdad? Son súper atractivos, pues creo que deberíamos todos replantearnos un poco también el tipo de información que se le da a la población, que hoy en día, como se acaba de comentar, creo que lo ha dicho Pera, es que hay influencers que están vendiendo suplementos y son pocos los que decimos que no solo en la enfermedad, sino para potenciar la salud, lo que hay que seguir las recomendaciones de expertos y que estén basadas en evidencias sólidas. Es que estamos tratando con lo más valioso que tenemos, que es el estado de salud de la población. De hecho, hay que tener en cuenta que a veces parece que es el algoritmo el que te lo receta, porque si tú o si alguien está buscando gimnasios, seguramente le va a salir la recomendación de tomar creatina. Hay un oyente que dice que la creatina está muy de moda y que su algoritmo lo sabe. Seguramente le salen estos anuncios comerciales. Sí, ¿no? Eso ocurre con una eficacia pasmosa, realmente. ¿Y tiene efectos adversos la creatina? La creatina puede tener... Hay unas dosis que se consideran claramente seguras, que van hasta los 2, 3, quizá algo más de gramos al día, y pueden producir una cierta hinchazón o ganancia de peso porque producen retención de líquido. Pueden elevar un poco la creatinina en sangre, pero no por deterioro de la función renal, sino porque se metaboliza. Pero en esas dosis son razonablemente seguras y las poblaciones estudiadas, desde luego, tienen beneficios desde el punto de vista de mayor masa muscular, mejor rendimiento. Pero a lo mejor en un análisis te puede dar alta la creatinina y el médico puede pensar que tienes un problema de riñón, ¿no? Por eso tienes que siempre avisar a tu médico de lo que estás tomando, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se saben las medicaciones que toman, así que los suplementos... Son las pastillas rojas. Y que muchas de ellas llevan mezclas en las que no sabes qué composición o cuál es la predominante o cómo son de puras. Sí, pero de todas maneras, Esteban, a mí me frustra mucho que la poca información que tenemos sobre nuestra propia salud, nuestros propios niveles de sustancias. Es decir, tú cuando te haces una analítica, que te la haces cada mucho tiempo, te miren el riesgo de cosas que pueden conllevar enfermedades, colesterol, triglicéridos, azúcar, bla, 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 presión sanguínea. Es como prevención de enfermedades, que está muy bien, pero esta optimización de la salud, que yo creo que en última instancia es lo que la gente intenta con los suplementos, ¿tú recomendarías que si en la Seguridad Social no lo cubre por lo que sea, que es un gasto, pero que es que nos gastamos dinero con muchas otras cosas, que ir a algún sitio, aunque sea privado, para decir, bueno, voy a ver cuáles son mis niveles, porque luego hablamos de la diversidad genética, de que algunos metabolizan la vitamina A o la D de manera diferente, otros tienen déficit de cosas, es decir, y no lo sabemos, o sea, sí, deberíamos saberlo. A ver, pero yo creo que aquí hablamos de dos planos claramente diferenciados. Uno es algún día conoceremos tanto del material genético de la persona que tenemos enfrente y ella misma conocerá tanto que sabrá desde que quiera o desde que se haga ese análisis cuáles son las patologías por las que tiene un mayor o un menor riesgo y podrá hacerse una prevención individualizada. Pero hasta que lleguemos ahí y dejando aparte, vuelvo a insistir, esas poblaciones en las que hay que suplementar porque se sabe, yo creo que sustituir una recomendación natural de que hagamos una dieta mediterránea o una dieta atlántica, que las dos han demostrado en las mejores revistas del mundo que reducen el riesgo de diabetes, obesidad, eventos cardiovasculares y cáncer, y hagamos ejercicio, que es el mejor fármaco que se puede prescribir. No hay nada que sea tan poderoso ni bajando la presión arterial, ni el azúcar, ni tratando la depresión como el ejercicio, que esta sociedad en la que vivimos nos empuje a eso, a buscar una analítica para ver si tengo algún marcador que pueda tomar con un suplemento, cuando desde luego la intervención poblacional tendría que ser clarísima. Y ya sabéis que yo soy muy fan de grabar las cadenas de pero comida. Pero te hablo como usuario, ¿eh? O sea, yo soy consciente que a veces no tengo tiempo o ganas o lo que sea de comer todo lo sano
que necesitaría o de hacer todo el ejercicio que tocaría. Y como yo, imagino que mucha gente. San Pedro también. Entonces... No, ha dicho que no. Entonces... No le metas en eso de comer bien, que no. Pero eso difícilmente se va a conseguir con suplementos. Sí que vamos a tener, pero Ya. eso es abrir otro melón. Vamos a tener ya no solo hemos desarrollado los GLPs, los agonistas duales, vienen triples agonistas, cuádruples, que van a dejar a la gente super fit porque pueden bajar un 30-35% de peso, los que tenemos en desarrollo, pero es que vamos a tener fármacos que te aumentan la masa muscular por acción directa. Bueno, hay algunos estudios muy interesantes con derivados de bimagrumab. O sea, vamos a ser como la Pantera Rosa, ¿no? Eso sí que es ¿Os nuevo, acordáis? Cuando hacía... tiraba de una anilla y se ponía, ¿no? Exactamente. Sí, se barbaridad. ponía. Exactamente. Pues has abierto otro melón, pero lo dejamos para otro día, ¿no? El de Sí. los medicamentos para perder peso o para... Que Oye, van a bajar de precio. pero eso de aumentar masa muscular sí que yo no lo había oído todavía. mucha gente está diciendo que la melatonina, pregunta si es la vitamina de la juventud. Claramente no. Lo que pasa es que si duermes bien a lo mejor tienes mejor aspecto, ¿no? Hombre, sin duda. Clarísimamente el respetar las horas de sueño, y esto es especialmente relevante en niños, limitar la exposición a pantallas las 2 horas previas probablemente, y tener una buena calidad del sueño reduce el riesgo de aparición de prácticamente todas las enfermedades. Es verdad. Y forma parte de esa vida sana que incluye salir, pasear, comer bien y todo esto. Varios preguntan por la levadura roja de arroz. Dice que es un sustituto de las estatinas. Sí, Bueno, de hecho, esto es tan curioso como que lo que lleva la levadura de arroz rojo es nonacolina, que estructuralmente es casi indistinguible de la estatina más vieja, la primera estatina que tuvimos, que se llamaba lovastatina. Y era la menos potente. Claro, la gente, como es natural, pues se la toma, en vez de tomar algo que ha pasado controles y te la tomas en cantidades que tampoco sabes cuántas son. La Unión Europea redujo a la mitad la dosis máxima que podían llevar de nonacolina, y ahí creo yo he visto una noticia muy reciente, pero no la tengo contrastada, de que se van a limitar mucho más la utilización de suplemento, porque al final funciona como una estatina, podría tener los mismos efectos secundarios, pero no se controla. Es que el argumento este de que es natural, Claro. la cicuta es natural, el arsénico, Los tsunamis. la peste, el SIDA, todo eso son Bueno, productos de la naturaleza. Yo una vez, cuando hace tiempo, me vino un comercial de un potenciador sexual a base de todo natural. Es decir, que afecta al sistema cardiovascular todo esto. ¿Pero te salió en el algoritmo o te vino la... No, me vino un comercial, una persona allí en Estados Unidos que era comercial de esto, que claro, que quería vender y de la historia. Y yo pensé eso, digo, ¿qué dosis hay aquí? O sea, esta persona, el laboratorio que ha hecho eso, con unas hierbas de no sé qué isla del Caribe, era tal cual, como lo estoy diciendo. Digo, Pero si tú no necesitas... no lo necesitaba, pero dejémoslo estaba aquí. escribiendo el libro de la ciencia del sexo y me lo quería vender, y yo digo, pero aquí la dosis es fundamental. Es que igual, si te pasas de algo que afecta al sistema cardiovascular, por muy natural que sea, lo de la levadura o lo que sea, tienes una dosis de equivalentes a estatinas, pues que es el triple de lo recomendado, por muy natural que sea, te va a hacer daño. Esteban Jodar, que es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Quirón de Madrid. Gracias por venir, Esteban, y lo dicho, otro día tenemos muchas cosas de las que hablar contigo. Un placer será siempre. Y Peras Tupiña, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.